dejar muy claro que los trabajadores y sus representantes de los sindicatos tienen todo derecho a expresarse y a defender reivindicaciones que consideren oportunas. Pero en este caso me parece que se sale un poquito el tema. Y yo, para demostrarlo, lo voy a dar con datos, porque las cosas con datos son mucho mejores. Entonces enseñaré una serie de documentos en la que es ayer a las día 26 el propio Junta de Personal me notifica que va a hacer una manifestación en Puerta de Urgencias sobre, como leeréis ahí, la distribución de los trabajadores de enfermería de urgencias. No habla ni ampliación ni nada, ¿vale? Lo tenéis ahí, lo podéis ver. Pero a 26 ayer. El día anterior, a las 14 horas, la propia Junta de Personal firma esta acta, que la tenéis aquí, a las 14 horas, día 26 del 1, aquí está la Junta de Personal firmando, donde están totalmente de acuerdo en la distribución, que es la misma que hay en urgencias, que es, os la enseño, es esta, que ahí la tenéis. Si os dais cuenta, hay 6 enfermeras de aumento y 6 auxiliares, ¿lo veis? Va a haber una distribución de enfermeras porque había servicios donde habían sido reforzados por el tema del coronavirus, ya no hay coronavirus, entonces esas enfermeras estuvieron ahí provisionalmente hasta que pasara todo para que se vuelvan al sitio donde hacen falta ahora. No hay reducción de plantilla, ha habido aumento de plantilla.